Empezamos entonces, sí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues empezamos con este nuevo tema, que es auge y caída del príncipe de este mundo. ¿Por qué auge? Porque pues el demonio tuvo su auge, ¿verdad? Y hoy en día podemos ver y percibir que está en auge el príncipe del mundo, ¿verdad? Pero también sabemos que va a tener una caída, va a caer estrepitosamente, ¿eh? Porque lo dice Jesús, vi al Satanás caer desde el cielo. Es eso. ¿Y por qué el príncipe de este mundo? Porque Jesucristo mismo lo llama así, lo llama en príncipe de este mundo. Está en Juan 12:31, el príncipe de este mundo, que quiere decir que tiene poder, que tiene influencia en este mundo caído, ¿verdad? En el mundo de los caídos, y gobierna muchas personas, y gobierna este mundo a través de las personas. Pero, dice Jesús en Juan 12:31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Cuando sea levantado en alto el Hijo del Hombre. Y entonces atraeré a todos hacia mí. Hoy, en la primera parte, esa primera entrega va a ser la caída de los ángeles, ¿verdad? En el credo, nosotros rezamos, eh, creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. O sea, Dios crea todo el mundo material, ¿verdad? Y también el mundo espiritual. El mundo material, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Nos dice que, bueno, pues hay diferentes graduación, ¿verdad? No es lo mismo, el más bajo serían los minerales, después están los vegetales, después los animales que tienen sensibilidad, ¿verdad? Y después ya los hombres que tienen inteligencia, voluntad, ¿verdad? Pero por encima están los ángeles. Encima del hombre están los ángeles. Entonces, Dios creó a los ángeles, pero Dios creó a los ángeles antes los hombres. La creación espiritual fue antes que la creación material. ¿Y por qué Dios creó? Pues como nos creó a nosotros por amor. Porque Dios quiere amar y ser amado. Entonces, Él se bastaba a sí mismo, pero quiso dar ese amor a otros seres, a otras personas. Hay tres tipos de personas. Está la persona divina, la persona angélica y la persona humana. Entonces, creó esas personas angélicas, pero no estaban en la visión beatífica. Atentos ahí, porque muchos pensamos que ya los ángeles veían a Dios. No, porque si ves a Dios estás en la visión beatífica, ya estás en el cielo, ya estás viendo pues la esencia divina. Sabemos que les puso una prueba que unos obedecieron y otros no obedecieron. Y los que desobedecieron, pues se transformaron en demonios. Y ellos mismos se transformaron en demonios, ¿de acuerdo? Ellos. Entonces, esa prueba no podemos decir cuánto duró, porque recuerden que Dios está fuera del tiempo y del espacio. Y nosotros sabemos que los ángeles están fuera también de ese tiempo y espacio material que nosotros conocemos. ¿Mm? Santo Tomás de Aquino lo llama el Evo, ¿no? El Evo que es como un tiempo, pero no como el nuestro, distinto. ¿Eh? Como dice también San Pedro, 1000 años para Dios es como un día para nosotros y viceversa, al revés. O sea, es un tiempo distinto al nuestro. Y hubo fases porque hubo fases en esa caída de los primeros ángeles. Porque al comienzo, pues como todos, como cuando un niño nace, ¿verdad? Uno va creciendo, va desarrollándose, va conociendo más cosas. Los ángeles tienen un conocimiento distinto al nuestro, ¿verdad? El suyo es intuitivo, ven y conocen. Nosotros es un conocimiento racional. Entonces, bueno, primero ellos, ante esa prueba, les entró pues la duda, ¿no? La duda a, pues quizá desobedecer la ley divina. ¿No? Eh,
Y bueno, pues empezaron a considerar que quizá pues no era bueno ese obedecer, eso que Dios les pedía. Estaban en pecado venial. Pero después dijeron, bueno, pero esa es la inteligencia. Pero cuando la voluntad dijo, no, sí, mejor no obedezco eso, entonces ya es el pecado mortal. ¿Sí? No es lo mismo la tentación que caer en ella. Entonces, ese proceso que llevó al pecado mortal se dio en un momento concreto. Y fue un acto libre, ¿m?, de su inteligencia y su voluntad. No solo pensó en desobedecer, sino que desobedeció a Dios. Quiso vivir al margen de la ley de Dios. Se enfrió el amor a Dios. Eh, y entonces, pues, quiso vivir alejado, autónomo de Dios. Y ese proceso, pues, es un proceso que duró. ¿Cuánto? Pues no sabemos. Eh, fue progresivamente apareciendo. Mm, Era un mundo feliz, bello, eh, pero hubo ahí algo, ¿m?, eh, que, bueno, Dios les dio la libertad. Entonces, a esa libertad ellos la utilizaron, unos bien y otros mal. ¿Sí? Dice el Apocalipsis que un tercio de los ángeles pecaron. ¿M? ¿M? Eh, y claro, nos sorprende pensar que un ángel creado por Dios odia a Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos ya no ven a Dios como el sumo bien, ¿sí? Es como el pecado aquí para los hombres, haciendo una relación. ¿Por qué hay gente que odia a Dios? Porque le ven como un opresor, no como un amigo, ¿de acuerdo? Y ellos decidieron, como diría Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Hablando de eh, el Padre de Misericordia, el joven, el rico, ¿verdad? El hijo menor que se fue de la casa paterna. Tomaron esa decisión de alejarse de Dios. Y entonces dice en el Apocalipsis 12 que hubo una lucha, ¿no?, un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. Y el dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza. ¿Mm? Y entonces no hubo sitio para ellos en el cielo. Y fueron expulsados el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, el adversario, que engaña al orbe entero. Fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Ya que decimos, los ángeles pueden luchar unos contra otros, no nos imaginemos con espadas y una bazooka y un tanque. No, no. Las únicas armas que tenían eran las armas intelectuales. ¿De acuerdo? Recuerde que los ángeles son espíritus. Ahora luego vamos a hablar de qué es un demonio y vamos a ver lo que es un ángel. Y es una lucha entonces intelectual. ¿Sí? Eh, Dios a la vez también envía como a nosotros la gracia a cada ángel para volverse a Dios y otros que se mantuvieran en ella. O sea, en ese momento de debacle, de lucha, algunos quizá se quisieron alejar de Dios y regresaron. ¿Sí? Eh, Hubo ángeles rebeldes que regresaron a la obediencia y ángeles fieles que luego después, mmm, pues seducidos por los raciocinios, después se transformaron en... pero esa transformación en demonios pues fue poco a poco, ¿no?, en un transcurrir en el tiempo, el Evo que decimos, ¿no? Unos, y bueno, no todos odiaron igual a Dios, ni todos desobedecieron igual a Dios, unos más y otros menos. Unos se hicieron más soberbios y otros no se hicieron tan soberbios. ¿Mm? El ángel rebelde, pues eso, fue deformándose cada vez más y más. ¿Mm? Y ¿cómo? Con pecados cada día más específicos. ¿Mm? Sin embargo, los ángeles, y aquí vemos todo lo contrario, se santificaron por la virtud. Y unos fueron más virtuosos que otros. Cada ángel pues se fijó en un aspecto mm, de Dios, un atributo divino, y cada ángel amó con una medida de amor. Y entonces, en el bando de los fieles comenzó a haber distinciones, pero también en el bando de los infieles, de los malos, también hubo distinciones. No todos son iguales. Cada ángel tiene su naturaleza propia dada por Dios, pero así como todos nosotros tenemos cada uno de nosotros una naturaleza dada por Dios, pero cada uno se santificó en una medida, según acogió la gracia de Dios, la correspondencia a la voluntad divina. Así nosotros también, ¿de acuerdo?
cada uno, cuando lleguemos al cielo, todos gozaremos con la gracia de Dios, sí, del cielo, pero cada uno gozará desde la plenitud de su santificación. Y también, bueno, vamos al revés, los demonios, cada uno rechazó a Dios, ¿eh? Se deformó de un modo distinto, se extravió, se fue por otros caminos de un modo distinto. Entonces, cada uno es distinto también. Y luego, al final de la batalla, pues acabó cuando cada uno quedó encasillado en su puesto. Ahí quedó. Se acabó, aquí, como aquí. Uno, pues la vida de santidad o la vida de pecado llega hasta la muerte. Y ahí ya quedamos irresistiblemente pegados a eso. Llegó un momento en que cada uno se mantuvo firme en esa decisión, o a favor o en contra de Dios. Y no se ve que los demonios pues también fueron arrojados a un lugar ahí de tortura. No, los demonios no ocupan un lugar, recuerden, porque ahora vamos a hablar un poquito de los ángeles. No ocupan un lugar, ¿sí? Porque son espíritus y no ocupan un espacio. Ellos están en el cielo o en el infierno, los demonios y los ángeles en el cielo, porque están en la presencia de Dios o en la lejanía de Dios, ¿no? Unos percibieron ya la visión beatífica, esos son los ángeles, y los demonios, pues, están en el infierno porque es un estado del alma, ¿no? Ahí donde estén, llevan el infierno por dentro o llevan el cielo por dentro. Y entonces hemos visto que los demonios quedan atados, ligados, mmm, irresistiblemente a lo que han escogido. Y ya Dios no insiste más. Hasta ahí llegamos. ¿De acuerdo? Ahí deja que cada hijo siga su camino. Ahí llegaron. Y entonces, bueno, ahora vamos a ver. Eh, Hubo esa batalla. Dice la Biblia que venció Miguel, ¿no? Contra Satanás. Satanás, la famosa frase que se dice, non servian, no serviré. Y la famosa frase de Miguel, Micael, ¿quién como Dios? ¿No? Entonces, para ver qué es un demonio, vamos a ver primero qué es un ángel. Entonces, un demonio y un ángel es un ser espiritual. Su naturaleza es angélica. Eh, no tiene una naturaleza como la nuestra, no tiene cuerpo, ¿de acuerdo? Pero tiene, como nosotros, las potencias en la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Es un ser que tiene, pues no tiene materia, ni nada semejante. Eh, Simplemente es espiritual, es espíritus, ¿no? Que espíritus en latín significa algo así como soplo, ¿no? Y como no tiene cuerpo, pues no tiene ninguna inclinación al pecado del cuerpo, como nosotros, ¿de acuerdo? Eso de la gula, la pereza, no lo tiene. Tampoco la lujuria, porque es imposible para ellos. No pueden pecar en este tipo de materias. ¿En qué materias pueden pecar? En las intelectuales, ¿de acuerdo? Entonces, son unos seres de materia espiritual que se les expuso una prueba y unos cayeron y otros no. Y esa prueba fue previa a la visión beatífica. Cuando ya estás en la visión beatífica, pues ya estás en el cielo. Entonces, los ángeles no tuvieron esa visión beatífica. Los ángeles conocen a Dios porque tienen intelecto y es un intelecto mucho más poderoso que el nuestro. Y por eso nosotros nunca podemos dialogar con un demonio porque nos da vueltas. Pero ellos quedaron ahí alejados de Dios. Y pues no hay marcha atrás. Y claro, como hemos dicho, cada demonio quedó ligado a lo que había escogido. Nosotros vemos en que los demonios pues, y los ángeles se representan así con alas muy bonitos y tal. En la parte de Estados Unidos se representa como una mujer, en Europa más como un hombre, en algunos lugares como un niño, pero no son así. O sea, no tienen figura, aunque pueden materializarse. Según la voluntad divina, pueden materializarse, como pues lo hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿no? Que muchas veces se materializaron como personas. No sabemos si con alas o no con alas, pero ahí se materializaron, ahí estaban, ¿no? Y con Tobías, bueno, pues ahí estuvo caminando Rafael con él, tiempo y tiempo. Entonces, ahí están, son espíritu. Y nosotros vemos también que muchas veces a los demonios se les presenta como figuras deformes y feas. ¿Por qué? Porque era para manifestar la fealdad interior.
El demonio es un ángel que ha decidido tener un destino, pero lejos de Dios. Es un ángel que quiere vivir libre, sin ataduras, pero se encuentra solo por los siglos de los siglos. Y los celos, tiene celos ¿por quién? Por los ángeles buenos, que gozan ya de la visión de Dios, de la visión beatífica. Y entonces se echan a sí mismos en cara su pecado, una y otra vez. Y ese odiarse a sí mismo les lleva también a odiar a Dios. Y odia también incluso sus razones que le llevaron para alejarse y los que le dieron razones para alejarse. Y como hemos dicho, unos se deformaron más y otros menos. Y es una inteligencia deformada, oscurecida por sus propias acciones. Es la justificación, ¿sí? Pero la voluntad impuso a la inteligencia esa decisión. Y bueno, pues eso es. ¿Por qué tenemos que preguntarnos, primero, por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? ¿Por qué probó a los ángeles? ¿Por qué no les concedió una visión beatífica y ya está? Todos en el cielo viendo a Dios, todos felices. Porque se arriesgó Dios, como se arriesgó con los hombres cuando nos creó, a decir sí o a decirle no. Dios podía haber creado espíritus angélicos perfectos y ya está. Y les concede la gracia de la visión beatífica y ya no se peca. ¿Mm? Pero mm, Él es omnipotente, pero también es justo. Y entonces les puso esa prueba. El padre Fortea da algunas razones que a mí me parecieron simpáticas y bien. Porque Dios no quería dar a cada uno el mismo grado de felicidad. Entonces, dependiendo de ese sí a Dios, dependía ese grado de felicidad. Cada uno goza pues al máximo, infinitamente, al máximo de ese, de ese grado de felicidad, pero no infinito. Porque no se puede gozar un ser finito de un bien infinito. Entonces, por justicia, Dios quiso poner esa prueba. Luego, en su sabiduría, determinó algo, que cada uno determinara el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad. Dado que es para siempre, es algo importante. Entonces ha dejado muchas cosas en nuestras manos. Y cada uno puede tener ese grado, que es irreversible, del grado como él decida, según la generosidad, según el amor, según la constancia, según la lucha. Entonces, eh, la disposición de Dios es magnífica y la sabiduría de Dios es infinita. Entonces, la primera es por justicia, la segunda es por sabiduría, y luego la tercera es que se desarrolla la fe, la generosidad para con Dios mientras no se le ve. Porque recuerden, los ángeles no veían a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, al verlo, pues se tiene ese agrandecimiento, ¿no? Porque ya es contemplar, es la gloria de Dios. Entonces, eh, la prueba es un don de Dios, un don para que germine y se desarrolle la fe, para que dé frutos, frutos en las virtudes. Entonces, toda prueba es una necesidad, es una posibilidad de santidad, una posibilidad de generosidad, una posibilidad de entrega, pero también todo lo contrario, de no generosidad, de egoísmo, de cerrazón, de alejamiento. Entonces, Dios puso eso y entonces ellos, y ahora vamos a pasar a otro punto, era pues eso, se les puso una prueba para determinar el grado de gloria de cada uno. ¿Y por qué Dios no retiró la libertad al ver que comenzaban a pecar? Eh, pues porque Dios es Dios. Y, y solo puede amar en libertad. Solo. Y por eso de ahí vemos que no todos los demonios son iguales. Porque no todos pecaron del mismo modo. Unos son más malos que otros. Hay jerarquías
como están las jerarquías del cielo, pues también se crearon las jerarquías del infierno. Y el otro día leyendo, leí de un santo que decía, bueno, si el cielo lo hubiera hecho Dios, el cielo lo hizo Dios, es perfecto y tiene su jerarquía y es hermoso. El infierno no lo creó Dios, por eso es deforme y monstruoso, ¿verdad? Porque si lo hubiera creado Dios, sería justo y perfecto. Hasta eso. Y bueno, como ángeles, Santo Tomás de Aquino dice que los ángeles son eh, cada uno propio en su especie. Nosotros en la humanidad, ¿verdad? Tenemos la especie humana y somos muchos diversos. Cada uno encierra su especie, según los Santo Tomás de Aquino, cada ángel, ¿no? Pero luego también tenemos pues una serie de grados, ¿verdad? Que nos dice la Biblia de los ángeles. Y lo mismo podríamos decir semejante, cervantes, cervantes, a los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios, recuerde, el demonio es el mono de Dios, imita la creación de Dios, pero al contrario. Y así como nosotros tenemos los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados, los arcángeles y los ángeles, eh, si nosotros pasamos a a la zoología, los animales a veces pues tienen grandes diferencias entre uno y otro, ¿de acuerdo? Entre una hormiga y un elefante, o entre una ameba, ¿verdad? Y una ballena. Pero en Los Ángeles es mucho más, muy distinta, mucho más grande. ¿Mm? Eh, porque son una diferencia distinta. Eh, Hay una gran diferencia entre la novena jerarquía de los ángeles y la primera, inmensa, ¿sí? Pero así como también hay una diferencia inmensísima entre un ángel y nosotros. Vamos a resumir una cosa, y hay que dejarlo claro. Dios es Dios. No hay un Dios bueno y un Dios malo, ¿sí? Porque muchos hoy en día están diciendo que el demonio es casi omnipotente, omnipotente, y no. Ni es omnipotente, ni es omnipresente, ni es omnisapiente. Solo Dios es omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe y está en todas partes. Los demonios no. Los demonios son ángeles caídos, son criaturas, por lo cual son limitados. No son infinitos, son finitos. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Entonces, ahí nos ponemos. Algunos eh, teólogos y algunos místicos nos han dicho cuál fue la prueba. Porque decimos, bueno, fueron probados. ¿Cómo? Pues parece ser que Dios les reveló la creación, ¿sí? ¿Cómo va a ser la creación? Claro, ellos que son inteligencia pura, maravillados con la creación. Imagínense que los ángeles empiezan a decir, y Dios va a crear materia, y estrellas, galaxias, planetas, wow, y va a haber rocas y plantas que crecen y viven y se reproducen y echan flores y semillas. Wow, es maravilloso. Y animales, impresionante. Y va a crear unos seres, ¿verdad? Unos seres eh, con inteligencia y voluntad, que tienen alma. O sea, a ver, va a haber unos seres que son cuerpo y espíritu, porque ellos son espíritu nada más. Wow, qué invento. O sea, estaban impresionados, ¿no? Porque son, y lo que dicen los teólogos y algunos místicos es que entonces les presentó el plan de redención, que iba a haber el Hijo de Dios se iba a encarnar en esos seres, en el seno de una mujer, de un ser humano. Y ahí, no. Unos dijeron no. ¿Por qué? Porque yo no voy a servir a alguien que es inferior a mí. Los hombres somos inferiores a los ángeles, porque tenemos cuerpo y alma, no somos espíritus puros, ellos sí. Si yo voy a servir, tener que dar predecía, tener que adorar a un ser inferior a mí, se va a encarnar en eso, todavía en un ángel, pero en un ser humano. Claro, no lo vieron claro, definido. Y entonces ahí estuvo esa lucha intelectual entre unos y otros, a favor y en contra. ¿Mm? Entonces, en esa lucha, el no serviré, y en esa lucha, pues, ¿quién como Dios?
Si Dios quiere hacer esto, adelante, ¿no? Y luego ya veremos más adelante en la caída por qué el demonio se acercó a Eva, ¿verdad? Vamos a, porque Adán podía ser el Mesías, no lo sabía. Y al Mesías, pues, al Hijo de Dios no se le puede tentar. Pero a la mujer, sí, y quizás sí no era el otro Mesías, pero iba a nacer de ella, pues si yo corto que no nazca de ella, ya está. O sea, vean, o sea, el demonio es inteligente. Entonces, bueno, pues ahí están los demonios. Y muchas veces nos referimos a los demonios, ¿verdad? Demonios, por nombres. Y en la Biblia hay algunos nombres de los demonios, ¿verdad? Uno es Satán, que es el más poderoso, era el más inteligente y bello de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y se llama Satán o Satanás en el Antiguo Testamento, que significa, en la raíz terminológica, es el que acusa, el que ataca, el adversario. Es el adversario de que el opositor. ¿A quién? A Dios. ¿El opositor a quién? A los hombres. ¿El opositor a qué? A todo lo bueno. Por eso hemos dicho también que es el mono de Dios, porque todo lo bueno le contrapone todo lo malo. La santidad al pecado. ¿Sí? Es así. Otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento es la palabra diablo, que viene del griego diabolo, eh, que sí, que es un sinónimo a demonio. Es el que lanza. La Sagrada Escritura le llama eso el acusador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo lo llama Jesús. También aparece en Segunda de Reyes, Bersebú, que es también un sinónimo de diablo, que viene de Baal, que es señor, Sevil, señor de las moscas, que aparece en Segunda Reyes. También aparece Asmodeo en el libro de Tobías, ¿se acuerdan? Eh, que significa espíritu de cólera. Era ya ve que los persas adoraban también a los demonios. Asmodeo era el Tobías, ¿verdad? Con el hígado del pez, cuando lo puso el incienso, se fue. Y en la palabra demonio viene del griego daimon, que significa genio. Era en la mitología grecorromana una entidad maléfica, ¿no? Y siempre se ha usado pues para los espíritus malignos. También está el Belial, que viene de Baal, que significa señor, ¿no? Que es un dios de los cananeos. Y luego Lucifer, que muchas veces hemos escuchado, es un nombre extrabíblico, no aparece en la Biblia, ¿sí? Significa estrella de la mañana, el Lucifer, Lucífero, el que lleva la luz, el portador de la luz. Y pues en la mayoría de los textos eclesiásticos Lucifer es sinónimo de diablo. Aunque el Padre Amor en su obra también dice que posiblemente es el segundo de los demonios. El primero es Satanás y el segundo es Lucifer. Pero bueno, eh, el Padre Fortea también en uno de los exorcismos cuenta que un demonio le dijo quiénes eran los más importantes allá en el infierno, ¿no? Por orden, era Satanás, Lucifer, Bersebú, Belial y después el demonio Meridiano. Eh, bueno, pero ¿esa es la jerarquía del infierno? Pues no lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Dios. Porque recuerde que el demonio siempre dice mentiras, entonces no lo sabemos. Sí. Lo que sí sabemos es que cada demonio tiene un nombre dado por Dios que expresa muchas veces la naturaleza de su pecado. Y son esos nombres que aparecen en los exorcismos. En los exorcismos se tiene que pedir el nombre para poder echarle fuera. Entonces, muchos tienen nombres que sabemos lo que significan, como por ejemplo, cuando Jesús le preguntó al, al endemoniado que vivía en las tumbas, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? No, somos legión. Eran muchos, muchos demonios, ¿no? Y vivían en un solo hombre. Entonces, tienen diversos nombres. Muchos, si nosotros vamos a preguntar ahí cuántos nombres hay listas interminables de demonios, pero muchos son invenciones. Entonces, los que aparecen en la Biblia, dejémoslos ahí, sabemos que existen y ya está. Solo sabemos que existen.
Hemos hablado del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo transcurre el tiempo para los demonios? Pues es distinto al nuestro. Es el Evo que hemos dicho, ¿no? Eh, Cuando decimos que los ángeles y los demonios están en la eternidad, o sea, fueron creados en un momento, o sea, no son eternos, bueno, solo Dios es eterno. Pero bueno, transcurría cierto tiempo porque cuando uno piensa, ¿verdad? Uno va moviéndose en su intelecto. Y bueno, cuando nosotros, el Padre Fortea tiene en la Suma Demoníaca, que se lo recomiendo leer, dice que en una de sus preguntas de qué piensa un demonio, o en qué piensa. Eh, es como decir, a ver, ¿qué piensa un hombre? Pues depende, ¿no? Pero claro, como tiene naturaleza angélica, ¿no? eh, sigue conociendo. Entonces conoce y indaga con su mente pues todo el mundo material y también el espiritual, el mundo real y también los conceptos, ¿verdad? Eh, Está profundamente interesado sobre todo como ese espíritu en las cuestiones conceptuales, ¿no? Él conoce la más alta filosofía y conoce la más alta teología. Pero, aunque, como dice San Pedro, él conoce pero tiembla. Conoce a Dios pero intelectualmente, ¿verdad? Pero lo odia. Y bueno, en el conocer encuentra placer, pero también sufrimiento. Sufre cada vez porque cada vez que conoce, descubre esa presencia de Dios en eso que descubre. Y descubre el orden. Y en descubrir el orden, la belleza, el bien, descubre la gloria del Creador. Y entonces, uf, eso le causa dolor. ¿Mm? Entonces, todas las cosas, incluso las que parecen más insignificantes o neutras, son para él un reflejo de Dios. Entonces, eh, cada demonio está constantemente sufriendo y sufre más claro cuando se acuerda de Dios. Entonces, ¿qué son los demonios? Son los seres en constante sufrimiento, en cada momento, porque la separación de Dios produce sufrimiento por toda la eternidad. Es alejamiento y el sufrimiento que, que es debido a Él. Y bueno, si nos preguntan dónde están los demonios, pues no pueden ubicarse en un lugar del espacio, ¿no? El otro día estaba yo viendo una cosa de astronomía, dicen, han descubierto dónde está el... No, no, o sea, el infierno no es un lugar, eh, es simplemente pues lo que llevan en el alma. No podemos decir tampoco que están en otra dimensión, sino están en la dimensión del espíritu, ¿de acuerdo? Eh, es un estado, así como el cielo y el infierno son un estado. Claro, en la resurrección de los cuerpos, los condenados estarán en un lugar concreto. Entonces, el infierno será un lugar. Eh, Así como los cuerpos de los aventurado ocuparán también un lugar, ¿verdad? El cielo nuevo y la tierra nueva que dice Apocalipsis 21. Y bueno, entre las cosas que podemos decir, muchas veces pensamos que los demonios saben muchas cosas, y sí saben muchas cosas, porque son ángeles y tienen un conocimiento de la realidad muy distinto al nuestro, pero ellos no conocen el futuro, ¿de acuerdo? Es una inteligencia muy superior, pero él, por las causas, conoce las consecuencias, el porvenir muchas veces. Otras no. ¿Por qué? Porque depende de la libertad humana. Entonces no lo conocen. Por ejemplo, no saben lo que yo decido libremente, tampoco saben lo que pienso. Pero, vuelvo a repetir, conocen las causas por sus efectos. En ocasiones ellos pueden saber con gran seguridad lo que sucederá. ¿Por qué? Por eso, porque ellos toman las causas y dicen, la consecuencia va a ser esta. Y nosotros no podemos analizar esos factores porque somos humanos. Sí,
Sin embargo, hay cosas que aun el más alto de los ángeles no puede deducir lo que puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que ellos no conocen, que es la libertad humana. Entonces, muchas de las previsiones que ellos pueden hacer se vienen abajo. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad, el libre albedrío. Y eso es lo que ellos no pueden con eso. Y bueno, y como hemos dicho que todos los demonios son distintos, no es lo mismo eh, que los demonios todos son iguales. Hay unos que son más malignos y otros menos, ¿verdad? Dependiendo de cómo ellos se alejaron de Dios. Esta naturaleza de gracia se destruyó, se perturbó, se echó a perder. Entonces, eh, eso es el demonio. El demonio que es un ser angélico, ¿sí? No es Dios, no lo sabe todo, no lo conoce todo, eh, pero que por eso mismo puede todo. No puede todo, ¿de acuerdo? No puede todo, porque ahí estoy viendo algunos que están ahí. Ellos son así. Entonces, ¿pero qué hace el demonio? Tentarnos. ¿Para qué? Para que como él desobedezcamos a Dios. Porque lo que más rabia le da es que sigamos a Dios. San Juan Pablo II, cuando hablaba de la naturaleza, decía que si el demonio pudiera, acabaría con toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la obra de Dios. Pero también cada vez y la gente que vive en pecado, vive alejada de Dios y vive, el demonio la trata muy mal. ¿Por qué? Porque no tiene misericordia, no tiene justicia. Dios es siempre justo, Dios a cada uno lo suyo. El demonio no. El demonio nos usa, yo siempre pongo el ejemplo. El demonio escribe en nuestra vida, ¿sí? Y después toma y la bota. No le servimos. Somos como muñecos que le servimos para sus planes. Somos eh, utensilios, nada más. Y nos odia ¿por qué? Porque podemos acceder a Dios. Y Él quiere que no accedamos a Dios porque Él perdió a Dios. Eso es lo triste. Y algunos dicen, bueno, yo estoy pidiendo, no podemos pedir para que los demonios se salven, porque no pueden. ¿Por qué? Porque están aferrados a su egoísmo y a su no. Si ellos pudieran, o sea, si un demonio, conjeturemos, ¿de acuerdo? Pide perdón a Dios, Dios le perdonaría. Claro, pero no pueden porque quedaron ahí en su inteligencia y su voluntad en el no a Dios. Lo mismo que cualquier persona, también nosotros. Por eso es tan importante al final de la vida estar cerca de Dios. Bueno, toda la vida, pero más al final. Porque si tú, como tú acabas, así quedaste. Claro, voy a entrar a otro tema. Hay gente que dice, padre, el pobre hombre, toda la vida bien, viviendo bien, cometió un pecado mortal y se murió. Se va al infierno. Dios es justo y misericordioso. ¿Tú piensas que Dios va a permitir eso? No, 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 no. Y así lo mismo hizo con los demonios. O sea, Dios les dio, y por eso se remuerden en su dolor, porque Dios les dio oportunidad. Cuando estemos en el cielo, con la gracia de Dios, ahí sabremos y estará muy interesante cuando veamos la historia de los ángeles y que algunos dijeron, no, 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 yo no voy a servir, no, 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 no. Y leí de una mística que estaba diciendo eso, que los ángeles estaban discutiendo, ¿verdad? Del Mesías, y cuando vieron la belleza espiritual de María, porque no vieron su físico, ¿de acuerdo? Ellos percibieron que iba a haber una mujer en la cual se iba a encarnar el Mesías, dijeron, o sea, Náhuara, debe ser una maravilla esto. O sea, qué preciosidad tuvo que hacer Dios. O sea, eso va a ser magnífico. O sea, wow. Y por medio de la Virgen, algunos demonios, ¿verdad? También dejaron de serlo. O sea, bueno, no lo fueron, porque estaban en el proceso de. Pero dijeron, no, 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 yo no me junto con eso. No, 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 yo quiero conocer a esa mujer. Debe ser una maravilla. Solo por eso merece la pena. Y por eso también María es la reina de los ángeles. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en las letanías rezamos? Reina de los ángeles. Claro, porque en la obra redentora de Dios, pues es un ser humano, pero la obra más perfecta de la creación. Está llena de virtudes. Y además tuvo la mayor de las gracias, que es tener a Cristo en su corazón y engendrarlo. Entonces, pues eso es María, que luego hablaremos al final, el último tema va a ser eso, ella que te pisara la cabeza, ¿no? Entonces, ahí vemos la caída de los ángeles. La caída fue en un tiempo no determinado, en el Evo, antes de la creación del mundo, ¿verdad? Material. Cuando estaba solo el mundo espiritual. Eran todos ángeles y Dios les dio una oportunidad. Unos dijeron sí
y otros dijeron no. Los que dijeron sí fueron creciendo en virtud hasta que llegó el momento, y los que dijeron no fueron cayendo en pecado, en la lejanía, cada uno dependiendo de su naturaleza, y ahí quedaron. Cuando dijo, se acabó, hasta aquí llegamos. Ya. Unos llegaron a la visión beatífica y son los ángeles, que están viendo siempre a Dios, como dice Jesús en el Evangelio. Cuando se acercan a los niños, dice, porque estos niños, ¿verdad? Sus ángeles están contemplando constantemente el rostro de Dios. Esos son los ángeles. Y los demonios son los que no pueden contemplar el rostro de Dios. Y ese es el gran pesar, como el pesar de los condenados. El gran dolor es la lejanía de Dios, porque hemos sido hechos para Dios. Estamos hechos todos para amar y ser amados. Y el mayor gozo es amar a Dios y ser amado por Dios. Entonces, estamos hechos para eso. Y cuando no llegamos a eso, estamos rotos. Y esa es la ruptura del pecado, esa es la ruptura de las almas que están en el infierno, y esa es la ruptura de los demonios que están en el infierno, ¿verdad? Que lo llevan por dentro, que lo llevan por dentro. Entonces, bueno, pues hasta aquí un poquito de la caída de eh, de los ángeles, ¿verdad? Que se convirtieron en demonios. Sí, y bueno, si nosotros vemos la Biblia, o sea, montones de veces habla de Satanás y del demonio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sabemos que el demonio es el tentador, que es el pecador desde el principio, que es inteligente, que es muy fuerte en el ataque, pero que no hay que darle entrada, también nos dice en Efesios, ¿verdad? Y que será derrotado. Y Dios nos ha librado de la esclavitud de Satanás. Eso es importante. Porque por el pecado estamos atados a Satanás, pero por Cristo hemos recibido la gracia. Ya el próximo día vamos a hablar de la caída, no de la caída de los ángeles, sino de la culpa, ¿verdad?, de los primeros padres, y feliz culpa, como dice San Agustín, que mereció tal redentor. O sea, como el demonio, ¿verdad? Porque Dios se sirve eh, incluso de esas cosas malas para sacarle lo mejor. Sin darse cuenta él, ¿verdad? Eh, porque él es muy egoísta, muy soberbio. Entonces, no piensa como Dios. Sí. Hay una película muy simpática eh, en la cual el protagonista se va a ir al infierno, ¿no? Y entonces le dice, bueno, le dice al demonio, a Satanás, que se le aparece ahí, le dicen, bueno, hacemos un intercambio, ¿verdad? Yo me voy al infierno, ¿verdad? En vez de esa otra persona, y ya está, ¿de acuerdo? Y el demonio dice, genial, sí, porque yo te quería en el infierno, que tú me has dado mucha guerra, porque era un exorcista, ¿no? Y se lo va llevando por ahí. Y cuando se lo lleva, no puede avanzar. Dice, no, caí en la trampa, la redención. Claro, tú diste la vida por otra persona, y pues es dar la vida, es un acto de generosidad. Me engañaste, te vas al cielo, no sirve, ¿no? Y entonces el demonio, que es muy malo, tenía cáncer en el pulmón, le quita el cáncer para que siga viviendo, y dice, ya sí, puedo tentarte, aún puede ser mío, porque mientras hay vida, hay esperanza para ir al cielo, pero también hay posibilidad de irse al infierno. Entonces, vivamos cerca de Dios, confiado en Él, porque recuerden, como dice San Pedro, el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar, pero está atado. Decía San Agustín que el demonio es como un perro atado. Si te acercas, te muerde, pero si no te acercas, está atado. ¿Mm? Y recuerde, si algo tiene miedo el demonio, es a los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos el sello de Cristo del bautismo en nuestra vida. Nos teme. Y tenemos el poder de Jesús en nuestras vidas. Si le decimos, no, vete, no puede hacer nada. Entonces, confianza en Dios, que es lo que tenemos que sacar de todo eso. Y si el demonio pecó, hay que pensar en los ángeles que no pecaron. Qué generosidad, qué bondad, qué amabilidad, y vamos a ser compañeros en el cielo con la gracia de Dios. Y ahí vamos a ver, wow, ¿no? Y así como los demonios están intentando tentarnos, tenemos también nuestros ángeles de la guarda que están ayudándonos, que están, cuando vayamos allá al cielo, vamos a ver cuántas mociones, cuántas gracias, cuántas cosas han hecho para llevarnos al cielo. Porque su gran ilusión es eso, que estemos junto con ellos.
Y por último, hoy también estaba escuchando, y eso lo dicen varios santos y varios místicos, y también varios exorcistas, que cuando preguntan a los demonios cuántos ángeles tenemos, dice depende. Y le preguntan, ¿y por qué? Dice, porque los seres humanos tienen uno, pero los cerdos, así se refieren los sacerdotes, tienen dos. Sí, hay místicos que dicen eso, que cuando uno recibe la ordenación tiene un serafín ahí que le acompaña. Entonces, bueno, ay, que nos acompañe. Yo digo que los niños, ya es chascarrillo, los niños tienen como 4 o 5 ángeles de la guarda, porque Dios mío, o vamos, el ángel de la guarda está haciendo carambolas, porque todas las cosas que le pasan a los niños y no les pasa nada. Dice, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible? Se cayó, y ahí está. Entonces, bueno, pues hay que confiar sobre todo en el ángel de la guarda, que ahí está siempre con nosotros, que es también dado por la divina providencia, y bueno, confiar en Dios, que busca la salvación. Entonces, adelante, y bueno, a luchar contra el mal. ¿Cómo vencer el mal? Con el bien. Y bueno, pues hasta aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, pues, y yo puedo responderla, pues adelante. Sí, a ver, la acción del demonio es a través siempre de una persona, No, porque él per se puede actuar. A ver, los ángeles sí se hacen presentes. ajá, eh, bueno, se le presentó a la Santísima Virgen y se le presenta a las personas todavía sí. en algún estado místico. Pero el demonio para actuar puede actuar per se o tiene que actuar a través de una persona. Bueno, de los dos modos, porque cada vez que actúa a través de una persona, eh, es porque está atentando a esa persona, actúa directamente sobre nosotros, como con Ajá, la tentación. Eso ya lo veremos más adelante, pero sí, él actúa en nosotros y actúa en el mundo a través de personas, pero personas que son tentadas por él, ¿de acuerdo? ok, Y luego lo vamos a ver también, él opaca la realidad, ¿de acuerdo? Que es cuando una persona está eh, con una pasión, ¿sí? Cuando uno está apasionado es como una venda en sus ojos y no se da cuenta de que está con gula, o está con ira, o está con lujuria, que es el demonio que le pone una venda, nos hace ver la realidad de otro modo. Esa es la tentación. ¿Y la tentación dónde ocurre? En nuestro intelecto, en la inteligencia, porque el diablo es inteligencia, ¿de acuerdo? Y la inteligencia nos lleva a mover la voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, él ataca la inteligencia para que nosotros nos movamos a hacer el mal. Y claro, el mal de uno lleva al mal de otro, porque somos seres eh, que vivimos en comunidad. Entonces, muchas veces actuar el mal no es el mal solo para mí, sino el mal para otro. ¿De acuerdo? No escucho. perdón, yo esto solo lo puedo evitar a través de la oración, por supuesto, Ajá. pero en la medida en que mi oración es más profunda, y es el caso de los bueno, grandes santos, Padre Pío, eh, Santa Teresita del Niño Jesús, bueno, todos ellos cuentan, revelan de ataques bien fuertes que recibieron por parte del demonio, porque mientras más fuerte es mi oración, más cerca estoy de Dios nuestro Sí, Señor y más poderoso es el bueno, ataque. usted está hablando ya de una manifestación extraordinaria del demonio, ¿sí? Porque la Exacto. manifestación ordinaria del demonio es la tentación, que todos la sufrimos. Ajá. Las manifestaciones extraordinarias, Dios las permite, es permisión divina, ¿de acuerdo? Un demonio no puede actuar por su cuenta, sino con permisión divina, porque Dios se lo permite. Yo siempre pongo el ejemplo, con perdón. Si Dios permitiera hacer al demonio lo que quiera, él toca un botón y desencadena la Tercera Guerra Mundial. Toca un botón ahí en Rusia, ¡pum! Misiles para... y ya está. O quita un tornillo de un avión y se caen y se mueren todos. Él no puede hacer eso. Dios permite algunas veces que haya esas manifestaciones extraordinarias. ¿En quién? En la gente o muy santa, muy santa, muy santa, o muy pecador, muy pecador, muy pecador. Los que estamos entre medias, no hay problema. Menos mal.
Y, y esas manifestaciones extraordinarias es porque uno abre las puertas al demonio. No porque, o por permisión divina para una santidad más grande, como las almas víctimas o los grandes santos. Pero Ajá, si no, por ejemplo, cuando hablamos de posesiones, ¿por qué hay posesiones? Porque esa persona ha abierto su alma a esas cosas. Abrió la puerta de su casa y se metió el demonio. es un jueguito bien delicado, padre. Ujú. Es que, a ver, si nosotros abrimos la puerta de la casa, si es la vecina, me va a tocar el timbre, ting, tong. Mire, padre, que es que tiene la puerta abierta, pero con permiso. Claro, Dios es así. El demonio ve la puerta abierta, un ladrón ve la puerta abierta y dice, uy, esta es la mía. Ah, Llamo a toda mi banda y nos metemos. A ver qué encontramos. Entonces, claro. eso es. Por eso Dios permite algunas cosas, pero no todas. De Jesús. Que tenga un buen día.